bienvenidos a un nuevo video de Infórmate con InformaWeb. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Que es la información exógena, que todos sabemos que es una información que nos pide anualmente la DIAN, ¿sí? Si cumplimos unos ciertos requerimientos, ¿sí? Y que es muy importante, como decía al principio, pero que es bastante tedioso porque son muchos formularios los que hay que diligenciar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en cómo dentro de InformaWeb podemos configurar y parametrizar estos formatos, ¿sí? Acuérdense que nosotros tratamos siempre de que todo sea parametrizable para mayor comodidad de los usuarios, ¿listo? Entonces, comencemos con los temas que debemos tener en cuenta para este proceso, ¿listo? Entonces, los puntos que debemos tener en cuenta para generar nuestra información exógena es, primero, debemos tener permisos a un programa que se llama IEX 2011, ¿sí? A ese programa debemos tener permiso A para ingresar y actualizar. Si no tenemos permiso, pues le debemos solicitar a nuestro administrador del sistema que por favor nos asigne los permisos, ¿listo? También tenemos que tener permisos al programa Cinta 3, ¿sí? Permisos A y permiso E. ¿Listo? Recuerden que el IEX 2011 es por donde vamos a generar lo que son los formularios de costos y gastos, y por el Cinta 3 vamos a generar otros formatos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos, entre otros. ¿Listo? Y tercero, cuando tenemos mucha información, o sea, cuando ustedes causan mensualmente mucha información, gastos, facturas, nóminas, etcétera, es mejor tener cerrado el año, ¿sí? Por el cierre A. No es obligatorio, o sea, nosotros podemos generar la información exógena sin haber realizado el proceso de cierre anual por el programa Cierre A, pero es más eficiente cuando generamos la información exógena después de haber cerrado. Sin embargo, si ustedes no han cerrado el año, no se preocupen, ustedes pueden empezar a hacer su información de medios magnéticos, de exógena, pero lo que sí debemos sí o sí obligatoriamente tener es cerrado al menos a diciembre 31 del año del que vamos a generar la información. Entonces, por ejemplo, si yo voy a generar la información exógena del 2020, por el programa CRC debo garantizar que el cierre esté hasta diciembre del 2020. ¿Listo? Entonces, ya una vez tengamos validados esos 3 puntos, entonces vamos a ingresar al programa IEX 2011. ¿Listo? Entonces, yo voy a entrar por la lupita. Ustedes, si quieren, entran por el menú. Y acá, en este programa, voy a tener 3 botones. Lo que les decía anteriormente, el Form 1001, que es para generar toda la información relacionada con costos y gastos. El botón Cinta 3, que es para cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos, etcétera. Y el ANE 59, que es específicamente para generar la información de pagos y descuentos de nómina, ¿sí? Hay otras empresas, por ejemplo, empresas aseguradoras que tenemos nosotros como clientes que tienen un botón adicional que se llama aseguradoras, ¿sí? Que es para generar información que ellos reportan o causan que tienen que ver con mandato. Y hay otras empresas que también manejan mandato, pero lo manejan de una forma diferente en sus contabilizaciones. Entonces, para esas otras empresas hay un botón que se llama mandato. ¿Listo? Ahora más adelante se los muestro. Entonces, ¿cuál es el proceso para el formulario de costos y gastos? Entonces, hacemos clic en el Form 1001, ¿sí? Y ahí podemos actualizar, modificar o eliminar conceptos que ya se hayan generado. En esta opción yo no tengo nada parametrizado, nada, nada, nada. Entonces, vamos a hacer la parametrización de uno, ¿listo? Entonces, listo. Lo primero que tenemos que hacer, como vimos en la pantalla anterior, es parametrizar, ¿cierto? Y para parametrizar debemos tener claro qué nos está pidiendo la DIAN para el año específico. La DIAN todos los años genera sus resoluciones, ¿cierto? Y nosotros tenemos que leerla y verificar, pues, qué cambia o qué me pide para poderlo generar. Entonces, en los formatos 1001, en el formato 1001, ellos dicen, va, pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas de la siguiente manera.
Entonces, viáticos va en el concepto 50-55, gastos de representación 50-56, honorarios en el 50-02, comisiones en el 50-03, en el servicios en el 50-04, arrendamientos en el 50-05, etcétera. ¿Sí? Entonces, según nosotros manejemos o no manejemos eso, por ejemplo, si no hacemos arrendamientos, ¿sí? No arrendamos, entonces pues no hacemos el 50-05 porque no arrendamos, ¿sí? Vamos a hacer en este caso, por ejemplo, el 50-02, ¿listo? Entonces, una vez ya leímos toda la resolución de la DIAN y verificamos que nosotros tenemos que reportar o que no, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo no pago arriendo, pues no lo voy a especificar. Entonces, vamos al programa. Entonces, acá vamos a hacer clic en la opción parámetros. Vamos a ver que el programa nos carga el formato, nos precarga ya el formato que es el 1001. El anexo es un código que nosotros queramos asignarle al concepto. Yo le voy a poner 1. El concepto, si es el concepto que nos pide generar la DIAN, que para este caso vamos a generar honorarios que casi todas las empresas tienen, que es el 5002 en la resolución de la DIAN. En valores superiores a, entonces es el valor mínimo a reportar en el concepto. Se puede dejar en 0, yo lo voy a dejar en 0. ¿Listo? El detalle es la descripción del concepto que se está reportando, no es obligatorio, pero yo lo voy a poner, dice honorarios. ¿Listo? Ahora viene la parte del detalle. Entonces, código inicial es la cuenta. La cuenta inicial del rango que vamos a reportar en honorarios, ¿sí? Del gasto, entonces acá. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo esta 5110, esta 5210, esta 7310, ¿sí? Eso lo podría reportar acá. Entonces voy a, selecciono, son las hijas. Acá pues no hay, va a seleccionar todas las 5110. Hasta la última que tengo, que es la 511095, ¿sí? Luego voy a especificar las otras que tenía. Por ejemplo, la 52, de la 5210 a la 5210, la última que tenga, esta. Y luego la 7. De la 7310 a la 7310, la última que tenga de ese conjunto. ¿Listo? Ahí ya especifiqué todos los rangos de cuentas de honorarios que yo manejo. ¿Sí? Ahora, en el campo valor voy a especificar qué tipo es. Entonces, si yo selecciono, vean, acá tienen pago o abono a cuenta, retención renta practicada, rete IVA régimen común, rete IVA régimen simplificado, rete IVA no domiciliado y retención CREO. ¿Listo? ¿Qué significa cada uno? El pago o abono en cuenta es para las cuentas que informan el costo o gasto, o sea, todas estas las voy a marcar como pago o abono en cuenta. La retención en renta practicada es únicamente para cuentas de retención en la fuente. La de rete IVA régimen común es cuentas de rete IVA, pero pues que sean solo para régimen común. Las de rete IVA régimen simplificado, pues son cuentas de rete IVA, pero solo para régimen simplificado. La de rete IVA no domiciliado son cuentas donde se registra el rete IVA de servicios prestados en el exterior en caso de que ustedes tengan eso. ¿Listo? En este caso, todas mis cuentas del concepto 5002 son del tipo pago o abono de cuenta. ¿Listo? ¿Qué es la columna tipo? ¿Sí? Es un campo fijo de solo lectura, ¿sí? Para el caso del formato 1001, siempre y en todos los casos vamos a utilizar el que viene por defecto, que dice lectura de movimiento contable de enero a 31 de diciembre, ¿sí? Ese es el que no lo podemos cambiar. Y en la condición podemos poner condiciones como, por ejemplo, decepción. Por ejemplo, que no nos coja un tercero, que no nos coja algún comprobante, que solo coja débitos o créditos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría poner mobi, punto, no sé, comprob, not in y el comprobante CAN, el de cierre anual, PSGA. Y el de
como yo le haya puesto, ¿sí? El nombre del comprobante que yo, no, que yo quiera excluir ahí, en not in, o sea, no esté en, ¿sí? O un tercero, por ejemplo, acá, donde el NIT no sea mi NIT, por ejemplo, el de RSN, 860-353-676, ¿sí? Y le damos a actualizar. Vamos a ir grabando, ¿no? Porque no sea que se nos olvide y le demos regresar y perdemos todo lo que ya habíamos digitado. ¿Qué más nos dice la resolución, por ejemplo, de la DIAN? En este caso, para este ejemplo, para el formato 5002, o sea, para los formatos de información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas y retenciones en la fuente practicadas. Entonces, ojo, porque entonces acá también la DIAN me dice, deberá informar nombres y apellidos de o razón social, identificación, dirección y país de residencia o de domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta, de Vengos, que constituyan costo de deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles y los pagos o abonos en cuenta de Vengos no solicitados físicamente como costo de deducción y los valores de las retenciones en la fuente practicadas o asumidas a título de impuestos sobre la renta, IVA y timbre según el concepto contable a que correspondan en el formato 1001. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que acá yo en el 5002 tendría que poner las retenciones de honorarios. Entonces, si yo tengo una cuenta, perdón, acá no es. Tengo que buscar mi 2365, bueno, la cuenta de retención que yo maneje para honorarios. Entonces, acá, por ejemplo, tengo estas 2315, de 236515. Entonces, voy a poner 236515 a la 2365, la última que tenga, 1502, ¿sí? Y a esa sí le voy a decir retención renta practicada. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, ya dejo mi formato de concepto 5002 diligenciado. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que hacer con todos los demás conceptos que me dé la resolución de la DIAN. ¿Listo? Listo. Entonces, si queremos consultar alguno de los conceptos que configuramos, entonces vamos a parámetros, hacemos clic en este buscador y ahí nos va a traer todos los que hemos configurado. Entonces, yo voy a revisar el 5002, que fue el primero que hicimos. Entonces, ahí está. Acá puedo eliminar, acuérdense. Eh, Selecciono y le voy a actualizar. Y tengan en cuenta que este campo condición no es obligatorio, ¿no? Eso es en el caso en el que ustedes quieran hacer una excepción de algún tipo para esa cuenta que están configurando. ¿Listo? Fíjense que si yo acá le doy clic en borrar y le doy a actualizar, pues me borra la cuenta. Perfecto, ¿sí? Voy a dejarla otra vez. Listo, ahora ¿qué seguiría? El paso número 2, después de haber parametrizado todos nuestros conceptos, correspondería a hacer clic en este botón utilitario. Este botón utilitario sirve para que el sistema InformaWeb ejecute un proceso interno que inserte la información de esas que parametrizamos en cada uno de los conceptos en una tabla donde solamente van a estar los valores parametrizados en lo que ya hicimos en esta opción del form 1001, ¿sí? Entonces, hagamos clic acá en utilitario. Listo, terminó. Y ahora lo que debemos hacer es el paso 3, que es verificar lo que se nos guardó en esa tabla con esta opción lista AUX DIAN 2011. Este sería el paso 3. Entonces, yo le voy a dar clic. Él me habilita un chirico. Le voy a decir que me saque toda la información. No le voy a generar ningún filtro, pero podría hacerle, por ejemplo, 1001, ¿sí? O el concepto que me pide la DIAN, por ejemplo, el 5002, ¿sí? Vamos a generarlo así y luego lo generamos en A. El 5002, y ahí se ve que me genera toda la información de terceros que estén moviendo las cuentas que yo configuré, que parametricé para ese concepto 5002, ¿sí? Esto lo puedo comparar con un balance a nivel 2, o sea, en presentación cuenta más ID,
para revisar que me cuadre por tercero, ¿sí? Entonces vamos a sacar el balance y vamos a comparar. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es generar nuestro balance del periodo que vamos a presentar la información exógena. Entonces, en este ejemplo, vamos a presentar la información exógena de 2020. Entonces, vamos a generar el balance del 2020, o sea, de enero a diciembre 31 del 2020 en presentación cuenta más tercero de las cuentas que parametrizamos en información exógena, que fueron las 5110, las 5210 y las 7310, ¿sí? O sea, todas estas, ¿cierto? Y tercero, pues no vamos a filtrar nada porque lo que vamos a hacer es comparar, ¿listo? Le damos clic en procesar y él ahí ya nos trae toda la información. Entonces, si buscamos acá uno de estos terceros, acá tenemos que tiene 271 millones, ¿sí? En esta cuenta, ¿sí? Y también tiene en esta cuenta, ¿sí? Entonces vamos a generar solo ese tercero para verificar. Le damos procesar. Y acá nos trae el valor total en esas cuentas para ese tercero es de 279.833.387, que si lo comparamos con lo que nos generó el programa de información exógena, nos da exactamente igual. ¿Vieron? 279.833.387 y acá 279.833.387. Y lo mismo nos debería dar el valor de la retención. Entonces, si buscamos ese mismo tercero, pero para la cuenta de retención que configuramos también en información exógena, que fueron estas dos, nos debe dar lo mismo. Entonces, acá nos da 30.781.671 y acá nos da exactamente lo mismo. Entonces, ya se dieron cuenta que tanto el valor que nos genera la información exógena según lo que nosotros parametrizamos nos debe dar igual a el balance a nivel 2. ¿Listo? Listo, entonces acá ya hicimos esta revisión, que es un chequeo cruzado de lo que nosotros parametrizamos versus la información que tenemos en nuestro balance, ¿cierto? Entonces, volvemos ahora otra vez a nuestro programa de información exógena. Luego de que ya hicimos parámetros, utilitario, listado auxiliar de la DIAN, ¿cierto? Ahora, el cuarto paso es hacer clic en la opción generar, ¿sí? Ya, fácil. Esta opción sirve para que se inserten los datos que se calcularon cuando dimos clic en el botón utilitario, ¿sí? Que se inserten esos datos en las tablas que nosotros manejamos sin tener en cuenta los topes utilizados en la parametrización. ¿Listo? Luego de que hacemos esta opción genera, que vieron, es súper rápida, vamos a hacer clic en el botón DIAN. DIAN. ¿Listo? Este botón nos va a sacar otro chirico, ¿sí? Que nos va a permitir verificar la información ya en el formato DIAN. Entonces, por ejemplo, volvamos a sacar solo el 50, no, saquémoslo todo, acá sí, saquemos todo lo que configuramos. No le vamos a dar ningún filtro y le vamos a dar clic en reportar. Entonces, él nos saca el 5002, que es el que ya configuramos, ¿cierto? Y me saca ya lo que me pide la DIAN, que me pide el NIT, el dígito de verificación, el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el primer nombre, el segundo nombre, la razón social, la dirección, el departamento, el municipio, el país, normalizado según los códigos del DANE, el valor del pago, la retención, toda la información, quién grabó, ¿sí? El usuario que está generando el medio magnético, la información exógena, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Listo. Nuestro paso número 6 sería hacer clic en el botón informe. Este botón, aunque su nombre es informe, en realidad lo que realiza el sistema con esta opción es un proceso de agrupar toda la información que encuentra en cada uno de los terceros que estén en varios formatos
o conceptos pues de la DIAN y validar ahí sí los topes. Entonces, por ejemplo, si yo soy un tercero que está en esta empresa y yo pasé una cuenta por cobrar de honorarios por 1.000.000 de pesos y me pagaron viáticos también por un valor de 500.000. Sí, la base para honorarios, para el concepto de honorarios de la DIAN es de 1.000.000 de pesos y la base para el concepto de viáticos es de 1.000.000 de pesos también, ¿sí? Pero a mí me pagaron por honorarios en realidad 1.000.000 de pesos y por viáticos 500.000. Entonces eso quiere decir que me van a reportar en el de honorarios, ¿sí? Porque ahí sí en ese sí supero la base, el tope de 1.000.000 de pesos, me van a reportar en el de honorarios con mi NIT. Y en el otro, en el que no supero el tope, en el de viáticos, donde me pagaron 500.000, pero el tope es de 1.000.000, entonces me van a reportar también, pero me van a reportar agrupado en el NIT 2222, ¿sí? Miremos un poquito la resolución, por ejemplo, que dice, la resolución del 2020, que aplica para el 2020. Entonces, en esta resolución, en la sección de pagos, abonos en cuenta de retenciones practicadas, que es la que nosotros estamos haciendo en este ejemplo, que es la de los conceptos que parametrizamos 5055 y 5002. Entonces, acá están los parágrafos. En este parágrafo, en el primer parágrafo, dice, los pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto sean menores a 100.000 pesos, en este caso nos están diciendo el tope es de 100.000, se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222, razón social, cuantías menores y tipo documento 43 en el concepto a que correspondan reportando la dirección del informante. Entonces, en este caso, si en el 5055, si el tope fuera de 1.000.000, no de 100.000, y nuestro pago a reportar es menor a ese tope, pues entonces se va a identificar, se va a enviar en el NIT 22222, ¿listo? De cuantías menores. Y eso es lo que va a hacer el sistema. Entonces, básicamente, todos los procesos que hicimos anteriormente por opción utilitario, genera, etcétera, esos no validan los topes, esos simplemente registran la información parametrizada en cada uno de los conceptos. Y esta opción informe sí valida los topes por cada uno de los conceptos y en conjunto, ¿listo? Entonces vamos a darle acá informe, ¿listo? Entonces, el paso siguiente, ya cuando nos genera la información consolidada, esta opción informe, lo que podemos hacer es darle ya la opción listado que sí nos va a mostrar la información que podemos enviar a la DIAN, ¿sí? Entonces, esta opción es el último paso de lo que hacemos ya con el Form 1001, que es donde ya el programa va a validar todo lo que se va a presentar a la DIAN, ¿sí? Y lo podemos descargar a Excel, el listado, para pasar al prevalidador y poderlo pasar a XML. ¿Listo? Entonces vamos a revisar y les hago unos últimos comentarios de esto. Entonces le damos clic en listado, él nos habilita un chirico, otro chirico, con todas las columnas que pide la DIAN, ¿sí? Entonces acá le damos, por ejemplo, reportar, acá vemos que nos saca el 5002 y el 5003, que fue el otro que nosotros parametrizamos. Lo podemos organizar por NIT, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, está el NIT de RSN Computación, en el 5055 de viáticos y en el 5002 de honorarios, ¿sí? ¿Recuerdan? Porque como pusimos topes de 0, entonces siempre me va a traer mi NIT, porque los dos valores son mayores al tope que puse, o sea, los dos valores son mayores a 0. Si, por ejemplo, le pusiéramos el tope del 1.000.000 de pesos a ambos conceptos, al 5002 le ponemos 1.000.000. Y al de viáticos le ponemos también 1.000.000. ¿Sí? Y volvemos a generar todo el proceso. Utilitario, generar, informe, y vamos a revisar ya el informe, o sea, el listado del informe, que es donde se validan los topes ya de cada concepto. Entonces le damos generar, le damos reportar, lo organizamos por NIT, volvemos a buscar a nuestro NIT de RSN y vemos que me lo trae una sola vez con el 5002, que es donde sí superó el tope.
¿sí? Entonces acá me trae el 5002 con RSN Computación por el valor de mis honorarios, que es de 1.920.000, pero el valor del 55 que no cumple me lo va a agrupar en el 22222 con los 500.000 pesos, porque para ese concepto no cumplí con el tope. ¿Listo? Mi valor a reportar no es mayor al valor que le puse en el tope. Entonces, por eso lo manda al NID de cuantías menores. ¿Claro? Bueno, el último caso que les quiero contar de cómo es el manejo es el caso, por ejemplo, de los formatos del Form 1001, en los que tenemos, por ejemplo, gastos o gastos G o entradas a almacén, donde el IVA se maneje como un mayor valor de la compra. Entonces, por ejemplo, en el gastos G, ustedes pueden, acuérdense que pueden parametrizar conceptos de este tipo. Por ejemplo, yo tengo este de consultorías, donde la cuenta del gasto es la misma cuenta del IVA. Es decir, el IVA lo manejo como un mayor valor del gasto, ¿cierto? Ahora, ¿qué hice? Tenemos causado un gasto para un tercero de prueba con ese concepto que maneja el IVA como un mayor valor del gasto, ¿sí? Entonces tenemos el gasto, que fue de 5.002.000 pesos, el IVA calculado sobre ese valor, causado en la misma cuenta del gasto, que es de 950.380, la retención que le hizo a ese tercero y el valor total a pagar en nuestra cuenta por pagar. ¿Listo? Entonces, el sistema automáticamente se da cuenta cuando ustedes manejan el IVA como mayor valor del gasto, ¿sí? Pero por eso siempre es muy importante, para no generar inconsistencias con los procesos, que ustedes las causaciones las hagan por cada uno de los programas que hay, ¿sí? No por el móvil, no por el NMóvil, no, por ejemplo, por plano, en la medida de lo posible, ¿sí? Porque para eso hay programas específicos para cada una de las transacciones. Entonces, en este caso, nosotros hicimos la causación por nuestro programa Gastos G normal, ¿sí? Y si nosotros seguimos todas esas normas, todo ese orden, digamos, todas esas buenas prácticas, no vamos a tener inconvenientes al momento de generar la información exógena, ¿sí? Entonces vamos a generarla para este tercero, a ver cómo es. Recuerden, miren, acá en realidad todo el movimiento, si ustedes lo miran en mayor de esa cuenta, es del valor masiva, ¿sí? Pero el programa de información exógena, nuestro programa IX 2011, se da cuenta, identifica cuando ustedes manejan causaciones con el IVA mayor como mayor valor del gasto. ¿Listo? Para hacer las separaciones del formato. Entonces vamos a nuestro programa. IX 2011. Vamos a darle Form 1001. Ahí estamos moviendo la cuenta 50, que es la de honorario, la que ya habíamos parametrizado. Vamos a darle otra vez el proceso, utilitario, generar. Acá no voy a revisar nada, voy a revisar solo el final. Y ya generamos informe, le vamos a dar listado. Vamos a generar primero solo ese tercero para verificar que nos genere bien. Le damos reportar y vemos que acá está para el concepto 5002, para el tercero 860.353.679, que es la empresa ejemplo IVA como mayor valor de la compra. Y fíjense acá que él hace la separación perfecta, ¿sí? El valor del gasto. El valor del gasto fue los 5.002.000 pesos. El valor del IVA, los 950.380 pesos. Y la retención, 550.220. ¿Listo? Clarísimo, ¿no? Entonces, como ya ven, el programa identifica cada uno de esos casos y ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, ¿sí? Solamente llevar buenas prácticas en sus causaciones. ¿Listo? Listo. Entonces, con esto ya terminaríamos la primera parte
de la generación de nuestra información exógena correspondiente a los formatos de 1001, ¿sí? Entonces hagamos un repaso. Para generar todos los formatos del 1001, entonces lo primero que vamos a hacer es entrar al programa IEX 2011, hacer clic al botón 1001, luego vamos a entrar por el botón parámetros a configurar cada uno de los formatos que vamos a presentar, cada uno de los conceptos que haya solicitado la DIAN en su resolución, de acuerdo a nuestras cuentas contables, ¿sí? Luego de que tengamos parametrizado cada uno de esos conceptos, vamos a generar el utilitario, ¿sí? Lo podemos generar de todos los formularios, de todos los conceptos o uno por uno, ¿sí? El botón lista AUX DIAN 2011 que nos sirve para verificar toda la información que ingresa el botón utilitario, que básicamente lo que hace es reunir toda la información de los terceros que parametrizamos, ¿sí? En cada una de las cuentas y en cada uno de los conceptos, y por ahí los podemos revisar, ¿sí? Y podemos compararlo con un balance de nivel 2. Acuérdense, nivel 2 significa cuenta más tercero. Luego de que hayamos hecho un muestreo, una revisión, un chequeo cruzado de una muestra de nuestros terceros para cada uno de los conceptos que configuramos, entonces le hacemos clic en el botón generar, que acuérdense que lo que nos va a hacer es generar la información sin tener en cuenta los topes, ¿cierto? También. Y la podemos verificar por el botón DIAN, que nos genera el listado de la información que se guardó con el botón generar. Luego que ya revisamos esa opción, entonces hacemos clic en el botón informe, ¿sí? Que es el que sí nos va a validar los topes y ya va a insertar la información en las columnas que pide la DIAN, ¿sí? Y esa información es la que vamos a poder validar ya por la opción listado. ¿Listo? Listo, entonces ahora vamos con la explicación del segundo botón del programa IEX 2011 que se llama cinta 3. ¿Listo? Los pasos en este proceso del botón cinta 3 son menos, sí, es más cortico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar. Una vez que parametrizamos, le damos clic en el botón generar. Luego de generar, podemos verificar la información generada por la opción DIAN. Luego de ya verificada y comparada, le damos clic en la opción informe para que nos genere todo en la estructura de la DIAN y valide los topes. Y luego generamos por la opción listado la información ya con los topes validados y esa es la que descargamos a Excel para subir al prevalidador. ¿Listo? Entonces veamos punto por punto en el programa. Listo. Entonces, por la opción cinta 3, podremos parametrizar todos aquellos conceptos que no sean de costos ni gastos. Entonces, por ejemplo, la resolución de la DIAN nos dice, para este ejemplo, ¿no? Que debemos suministrar la información en el formato 1007 según el concepto que corresponda de la siguiente manera. 4001, ingresos brutos de actividades ordinarias. Esas todos los debemos tener, ¿no? Todos debemos tener ingresos. Entonces vamos a configurarla acá. Vamos a decir formato 1007, ¿cierto? Anexo 1, concepto 40, valores superiores. Ahorita miramos el tope y se llama ingresos. Brutos, actividades ordinarias. Y acá vamos a configurar nuestras cuentas, ¿cierto? Generalmente las 41 que tengamos. Entonces acá llegamos hasta la 41, a ver, 41.75, ¿listo? Acá en valor, ¿qué opciones tenemos? Tenemos un 1, un 2 y un 3. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el 1, qué es el 2 y qué es el 3? Bueno, el 1 es para identificar cómo vamos a enviar esa información, la información de este campo. Por ejemplo, el 1 es para reportar todos los valores en la columna de pagos. El número 2 es usado para especialmente cuentas que son de descuentos o devoluciones, sobre todo en los formatos que son de ventas. Y 3 es para reportar otros valores, ¿sí? El tipo. Entonces, en el tipo ahora, acuérdense que en el IEX 2011 solo teníamos un tipo, acá tenemos 4, ¿sí? El primero es saldo al final del periodo. ¿Qué significa?
que me va a traer solo el saldo de la cuenta que estoy especificando. Eso se usa más que todo, por ejemplo, para los conceptos que son de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, donde solo nos piden el saldo de las mismas al final del periodo. ¿Listo? Si retención es para aquellos formatos que sean de retención, donde hay que informar la base de retención y el valor retenido. Y compras sirve para especificar que no vamos a ver el valor del cierre del año, como lo hace esta opción de movimiento del periodo, sino que vamos a recorrer todo el movimiento del año para sacar el valor. ¿Sí? Eso sirve para las empresas que no hayan realizado el cierre anual. ¿Sí? Esta de movimiento de periodo la pueden usar si ustedes ya hicieron el cierre anual. Si no hicieron el cierre anual, tienen que reportarlo como compras, ¿sí? Para que el sistema sepa cómo va a tratar, cómo va a manejar la información. Para este caso, entonces, nosotros vamos a reportar la información como tipo de valor 1, ¿sí? O sea, en la columna pagos, y vamos a darle movimiento del periodo porque nosotros ya hicimos nuestro cierre anual, ¿sí? Si le dejara saldo al final del periodo, pues no me traería nada porque los saldos al final del periodo de las cuentas 4 de PIG, de estas que son de PIG, después de hacer el cierre anual, pues son 0. Entonces yo acá le voy a dar movimiento del periodo, ¿listo? Actualizar. Y ahora vamos a hacer el proceso, le vamos a hacer generar. Generar. Listo. Y vamos a verificar lo que nos generó en esta primera opción, que lo vamos a hacer por el botón DIAN. Entonces, por el botón DIAN, le vamos a dar reporte, ahí me trae mis terceros y me trae valores, fíjense, ¿no? Si yo lo dejara como saldo, pues no me va a traer valores porque las cuentas de PIG, en este caso, las cuentas 4 están en 0. Entonces vamos a hacer la revisión con este NIT, ¿sí? Que es el NIT con el que vamos a hacer el chequeo cruzado con el Valcom. Entonces, por ejemplo, generemos solo el informe de ese tercero. Vamos a darle acá. Listo, ahí quedó mi empresa cliente. El valor es de 18.920.000. Entonces vamos a revisar el balance. Entonces vamos a revisar un Valcom de todo el año del que estamos generando la información. En este ejemplo es el 2020. Vamos a darle cuenta tercero, vamos a darle dato a las 41 y el NIT. ¿Listo? Y le damos procesar. Y ahí efectivamente nos trae que su movimiento fue de 18.920.000. ¿Listo? ¿Sí? Ahí está, perfecto, que es lo mismo que nos está mostrando la información exógena que configuramos. ¿Listo? Listo. Vamos a mostrar ahora un ejemplo de un formato de retención. Entonces, por ejemplo, acá dice en la resolución de la DIAN con la que estamos haciendo este ejemplo, retenciones en la fuente que le practicaron. Entonces dice, bueno, que tenemos que informar acá concepto, valor acumulado del pago abono en la cuenta de las transacciones sobre las cuales le practicaron la retención y el valor de la retención que le practicaron en el formato 1003 versión 7 según el concepto que corresponda. Entonces nosotros vamos a hacer el ejemplo de este 1302. Entonces fíjense que acá yo ya lo tenía configurado, el 1302. Entonces, nuestra cuenta, la cuenta de esta base de datos de esta empresa donde estamos haciendo la prueba de retención en la fuente en venta es esta 135515, ¿sí? Fíjense que acá, como yo tengo que reportar el valor de la base más el valor de la retención, entonces voy a especificar que este registro, este formato va a manejar este valor como un tipo de valor 2, ¿sí? Y el tipo va a ser de retención. ¿Listo? Entonces actualizamos y procedemos a generar. Entonces generamos y validamos qué información nos genera ese primer paso, que acuérdense no revisan ningún tope, aunque acá no hay tope, pero pues no revisa ningún tope. Me saca la información, veo los registros del 1302, lo voy a organizar acá, 1302, 1302, perfecto, con su respectiva base y valor. Entonces ahora vamos a revisar un NIT específico. Entonces nos devolvemos y vamos a darle nuestro NIT de pruebas, que es el 860-353-679. Le damos reportar y vemos que nos trae los dos
formatos que hemos revisado, el 4001 de los ingresos y el 1302 de las retenciones. Entonces, en el 1302 de retenciones, que es el que estamos revisando, miren la base que nos trae. Nos trae 1.603.250 y el valor que nos retuvo, 32.065. Entonces, vamos a revisarlo contra un balcón. Miramos el balcón del año que estamos revisando a nivel 2, que es cuenta más tercero, y vamos a darle el tercero. Listo. Y le damos procesar. Entonces, fijémonos en la 1355, que fue la que configuramos, que nos dice, ah, sí, claro, tienes un movimiento de 32.000 pesos, ¿sí? 32.065, que es lo que nos dice acá, 32.065. Y en la de los ingresos, la base acá para la facturación es el 10% porque esta empresa maneja IU, ¿sí? Entonces, es el 10% de estos 16 billones, que es el 1.603.250, ¿sí? Porque los impuestos se calculan sobre el 10% del valor del ingreso, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Fíjense acá la base de la causación. Solamente tienen causada una factura y la base de esa factura, de estos impuestos, es este 1.603.000, que es este mismo 1.603.000. O sea, el caso está divino. ¿Listo? Con esto ya cerraríamos entonces los parámetros del Cinta 3, ¿sí? O sea, todo el proceso de Cinta 3. Acuérdense, el proceso del Cinta 3 es, le doy generar, por la opción DIAN verifico la información que se generó por el botón generar, luego le doy informe para que genere la información validando topes, si aplican, y listado, que es la que ya me genera la información en el formato de la DIAN en Excel. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, vamos a generar la de nuestro NIT que habíamos revisado. Perdón, el que termina en 9, ¿no? Lo generamos por la opción listado y ahí nos genera ya el formato con la información según la pide la DIAN. ¿Listo? Entonces, ahí cerramos. Y vamos entonces a continuar con la opción de la ANE 59, que es para todo el tema de nómina. ¿Listo? Entonces, en la resolución que tenemos para este ejemplo, la información que generamos por el botón ANE 59 corresponde al formato 2276. Entonces, en esta resolución, en esta de nuestro ejemplo, siempre tenemos que revisar la que aplique para nuestro año, dice: la información de ingresos y de retenciones por rentas de trabajo y pensiones. Las personas y entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución que realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones durante el año gravable deberán reportar la siguiente información de acuerdo con los parámetros establecidos en el formato 2276. Entonces, acá está la información del tercero, ¿cierto? Que en este caso viene a ser el empleado. Pagos por salarios, pagos por emolumentos eclesiásticos, pagos honorarios por servicios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, otros pagos, cesantías e intereses, pensiones de jubilación, vejez o invalidez, total de ingresos brutos, ¿sí? Aportes obligatorios de salud, de pensiones y solidaridad, voluntarios, de fondos, de pensión, digo, AFC, básicamente es la misma información igualita que nos piden también en el certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces, acá vamos a ir a nuestro IEX 2011, ANE 59, opción parámetros. Vamos a configurar el 2276, acá yo ya lo había creado, con el anexo 1, el concepto 1, valores superiores a 0, no pasa nada, ingresos y retenciones, ¿sí? Y acá tenemos que empezar a configurar nuestras cuentas contables según lo que nos pide la DIAN. Entonces, ¿qué nos pide la DIAN? Todo esto, ¿no? En una columna, infórmame pago por salario, en otra, pagos por emolumentos eclesiásticos, en otra, pago por honorarios. Entonces, acá, en este programa, tenemos el valor. Si lo abren, se van a dar cuenta que el valor llega hasta el 20. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? Y cómo lo
trasladamos a lo que nos está pidiendo la DIAN. Acá está la explicación. Entonces dice, este es el numeral de la DIAN, de acá, de esta resolución, ¿sí? Y esta es a lo que equivale el campo valor de InformaWeb. Entonces, si yo pongo una cuenta y le asocio el valor 1 en InformaWeb, entonces estoy haciendo referencia a pagos por salarios. Si pongo cuentas y le asocio el valor 2 en InformaWeb, estoy haciendo referencia a la columna pagos por emolumentos eclesiásticos. Si pongo la 3, entonces será honorarios, si pongo la 4 será para servicios, la 5 para comisiones. ¿Listo? Entonces empecemos a configurar normal. Vamos a poner la 5105, ¿no? Nuestras cuentas de gastos de salarios, por ejemplo. Sueldos. ¿Sí? Busquemos más todas las que tengamos de sueldos. Si manejamos 6, 7, pues como acá. ¿Sí? 7. Las vamos poniendo. ¿Y esas a qué valor las vamos a mandar? Al 1, ¿cierto? El auxilio de transporte. Auxilio de transporte también. Al 1, ¿cierto? ¿No? Acá entonces vamos a mandar todo lo que sea pago por salarios. ¿Listo? Emolumentos eclesiásticos, pues para los que apliquen, pondrán la cuenta. Digamos, a mí en este ejemplo no me va a aplicar, honorarios tampoco, servicios tampoco, pero comisiones sí. ¿Sí? Entonces, comisiones. ¿Qué número es comisiones? Comisiones es el 5. Entonces, vamos a buscar nuestras cuentas de comisiones. Comisiones. Comisiones, acá. Comisiones. Tengo la 52. Tengo otra 52. Estas son que hayamos pagado con la nómina. ¿Listo? La terminamos de configurar. ¿Y qué valor le vamos a asociar? El que vimos acá, 5, ¿verdad? Entonces estas van a ser 5. 5, 5 y 5. Vamos actualizando. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Nos dice prestaciones sociales, o sea, acá va todo lo que no sea cesantías, porque las cesantías tienen su propia columna acá, ¿sí? La 11. Entonces, prestaciones sociales, vacaciones, primas legales, primas extralegales, va en la 6. Entonces, pongamos nuestras cuentas de vacaciones, ¿cierto? Vacaciones y de primas. Entonces, esta va en la 6. Vacaciones, la 52 y la 7. Manejamos acá, listo. Y 6. Ahora primas, que nos falta también, primas. Extralegales, que también irían las 6. Prima de servicios. Prima la 52. Y así vamos haciendo con cada una de nuestras clasificaciones. ¿Listo? Yo voy a terminar, ¿sí? Porque esta parte es igual. Lo único para todas las columnas, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es a qué equivale el valor de acá en InformaWeb, que es este, que nosotros se lo vamos a estar enviando también en un comunicado masivo, ¿listo? O lo pueden revisar también en las redes sociales, que también lo vamos a publicar ahí. 6, 6, 6. Voy a terminar y luego miramos la parte de la generación. ¿Listo? Listo, entonces acá yo ya terminé mis parámetros, ¿sí? Configuré la 1, la 5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 11, la 14, la 20, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer acá en el ANE 59, después de hacer los parámetros, es darle clic en el botón generar.
Este proceso va a ser un poco más demorado, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de empleados que ustedes tengan. Entre más empleados, pues se va a demorar un poco más. ¿Listo? Vamos a esperar que termine. Listo, acá ya terminó nuestro proceso, le damos a aceptar y vamos a verificar el resultado. Entonces, ¿cómo vamos a verificar nuestro resultado? Podemos verificarlo de varias formas. Vamos a coger una muestra, ¿cierto? Porque acá nos va a generar la información de todos los empleados que tengamos con un contrato laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a generarlo todo. Ahí me saca la información de mis empleados, con las columnas nuevas, pagos, cesantías, gastos de representación, otros, acá está en desorden, pero no organicé el reporte, pero uno lo puede organizar de acuerdo al orden, ¿no? Otros ingresos, el total de los ingresos, aportes de salud, aportes de pensión, la retención, monumentos eclesiásticos, honorarios, servicios, comisiones, prestaciones sociales, etcétera, viáticos, todo lo que la DIAN nos pide, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a revisar acá? Podemos hacerlo de dos formas, coger una muestra de empleados, ¿cierto? Y verificar su RESNOM, ¿sí? El resumen de nómina de todo el periodo que generamos la información exógena y empezar a ir revisando cómo están organizados cada uno de los conceptos que se le pagaron, o podemos ir al Certifi y generar los certificados de ingresos y retenciones del periodo y compararlos con lo que tenemos en la información exógena. Yo voy a escoger la segunda porque es más sencilla, ¿sí? Entonces, acá vamos a generar, por ejemplo, el de nuestro empleado especial, que es Vargas Llosa, Mario. Entonces, vamos a generar Vargas Llosa Mario, su certificado de ingresos y retenciones, ¿verdad? Entonces, lo vamos a generar acá. Nos genera el certificado, lo vamos a dejar ahí y ahora nos vamos a ir a verificar contra la información exógena que nos generó. Ya hicimos el proceso de generar. Ahora vamos a verificar por la opción DIAN. ¿Listo? Entonces vamos a darle, vamos a generar a Mario Vargas Llosa únicamente, porque es el que voy a revisar. Le damos y bueno, acá está Vargas Llosa, el correo, el país, el municipio, celular, ¿sí? Pagos. Entonces, el primero que es pagos de salarios, ¿cierto? Según la resolución que tenemos acá. Pagos por salarios. Entonces, pagos por salarios. Perdón, pagos por salarios, ¿sí? Y acá está. Tengo 126 millones 473 mil pesos, que es exactamente lo mismo que tengo acá en el certificado de ingresos sin retenciones, ¿sí? Voy a ponerlo acá así. Listo. Cesantías está acá. ¿Dónde estás? Acá. 11 millones 98 mil. 11 millones 98 mil, perfecto. Otros ingresos, 129, ¿qué? Perdón. 12 millones 910 mil, 12 millones 910 mil, perfecto. Total de los ingresos, 166 millones 781 mil, 166 millones 781 mil en la información exógena, correcto. ¿Listo? Vamos más para la derecha. Aportes de salud, entonces aportes de salud tengo en información exógena 5 millones 64 mil, 5 millones 64 mil. En pensiones y solidaridad 5 millones también. En retención tenemos 9 millones 773 mil, 9 millones 773 mil. Perfecto. Ahora miremos acá qué más tenemos. Tenemos comisiones por 5 millones 750 mil, comisiones por 5 millones 750 mil, correcto. Prestaciones sociales, que son vacaciones y primas. Tengo 10 millones 55 mil, 10 millones 55 mil. Entonces me está cuadrando perfecto. Contra eso es que lo revisamos. O lo podemos revisar contra el balcón para las cuentas que parametrizamos o contra el RESNOM identificando las cuentas de cada uno de los conceptos. ¿Listo? Entonces este es muy sencillo. Se muestran las columnas que pide la DIAN en su resolución. En este caso, la última resolución que tenemos es la del 2020. Y listo. Con eso terminaríamos las tres opciones del programa IX 2011 que son transversales a cualquier tipo de empresa. ¿Listo?
Entonces, les deseamos que hagan esto con mucho tiempo porque ustedes saben que es un proceso muy tedioso, ¿sí? No porque sea difícil hacerlo en Informa Web, sino porque son muchos conceptos los que hay que parametrizar, ¿no? Entonces, esperamos haber podido colaborarles con el entendimiento del proceso. Esperamos que comiencen lo antes posible para que no llegue su fecha límite de envío a la DIAN. Y listo. Que tengan un excelente día. Y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.